Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Yo soy Leonardo Sagástegui y este es el podcast número 15 que vamos a realizar. Y por las fiestas patrias hemos escogido hablar del cine peruano, ¿no? Y de las mejores películas que para nuestro gusto han quedado y son las mejores. Y ya John se está uniendo en estos momentos. Ahorita se va a conectar para empezar nuestra conversación. Esta vez han sido 8 las películas de las que vamos a hablar. Y espero que las hayan podido ver porque ya son de años anteriores, desde los años 60 hasta la actualidad, y estamos haciendo como una selección bien variada, ¿no? por distintas épocas del cine peruano. Tampoco hemos podido ir muy atrás porque no hay muchas películas conservadas antiguas, ¿no? Sobre todo de los años 30, 40. Se han perdido bastantes películas porque nunca hubo ese afán de conservar las películas acá, y siempre ha habido ese problema de no tener una filmoteca, una cinemateca para que pueda preservar el patrimonio audiovisual, ¿no? Y para empezar vamos a iniciar con una película de 1969 que es La Muralla Verde, de Armando Robles Godoy. Esta película fue realizada en la selva, ¿no? del Perú. Es como una película como una especie de autobiografía, ¿no? Porque el director también fue colono en la selva. Su padre también fue colono en la selva, y él ha tomado esta experiencia para contar una historia y llevarlo a la pantalla, ¿no? Y para ser de la época en que se filmó, en el año 1969, es una película que está adelantada a su época en cuanto a lo que se hacía acá en el Perú, ¿no? Tiene una apariencia más como de película europea, ¿no? de los años 60, ¿no? Y ese es digamos, lo que revolucionó por el lado del lenguaje cinematográfico, ¿no? Antes nunca se había visto películas de ese estilo, ¿no? De cómo hacer una historia con saltos, con una edición más rápida, más dinámica, y me parece que eso fue lo que atrajo a la mayoría de críticos de la época, porque fue muy bien valorada, sobre todo en el extranjero, no tanto acá en el Perú, sino en el extranjero fue bastante valorada. ¿Qué te pareció a ti, John? Bueno, saludando a nuestros seguidores, inicialmente, ya en este programa número 15, como lo mencionas, y en esta edición tocando películas peruanas a propósito de las fiestas patrias que estamos a días de celebrarse. Y también, como tú lo indicas, iniciando con La Muralla Verde, una película muy bien lograda de Armando Robles Godoy, y como tú también dices, adelantada a su época. Y es una de las películas más referenciadas y veneradas por el que fue nuestro profesor, Luis Vargas Prada. ¿Recuerdas, Leo, que siempre era esta película, junto con Sonata Soledad, las películas que siempre lo mencionaba? Y precisamente esta película, La Muralla Verde, junto con Espejismo, son para mí las dos películas que más me gustan de Armando Robles Godoy. Porque hay otras películas que me disgustan porque no las entiendo, como por ejemplo es Imposible Amor,
y la otra precisamente Sonata Soledad. Sonata Soledad no le encuentro una definición, no puedo, como no encuentro una coherencia, no me gusta. Y al inicio dije, creo que tuve un error en que las dos películas que me gusta es esta, La Muralla Verde y Espejismo, que se desarrolla en el desierto de Ica. Las dos películas para mí más entendibles y mejor logradas de Robles Godoy, y que, como tú también lo dijiste en el momento de presentar la película, hace mención del lenguaje cinematográfico, ¿no? Parece una reinvención, lo que atrajo a multitud de seguidores, como por ejemplo a nuestro profesor Luis Vargas Prada, y debo decirte de que, no sé si eras uno de los asiduos concurrentes a la proyección de las películas en el Banco Central de Reserva, o también de la Biblioteca Nacional. Pues esos muchachos que fundaron ambos cineclubes, también son hijos, formados por Armando Robles Godoy, por los talleres que antes realizaba Robles Godoy por los años 90. Uno de los últimos talleres fue por los años 90, que yo lastimosamente me pesa en el alma no haber asistido, porque hubiera sido de provecho tener como profesor a este insigne cultor de lenguaje cinematográfico. Pues nada, es de mi visión obligada La Muralla Verde por renovar, ¿no?, el concepto de lenguaje cinematográfico, porque esto ya se había visto en películas clásicas del cine soviético, y en algunas otras producciones europeas. Entonces lo que hace Robles Godoy es una aproximación a ese cine con una construcción que nos remite hacia ese tipo de montaje soviético. Bueno, no voy a entrar en el detalle en la trama, porque como tú también ya lo señalaste, de que tiene mucho de autobiográfico. Lo más resaltante aquí es la renovación del lenguaje cinematográfico, que es el punto fuerte, el plato fuerte de esta película, Leo. Sí, tiene como que utiliza bien el paralelismo con el presente, el pasado, y lo va uniendo, ¿no?, como para ir contando la historia. Y algo que también me gustó, yo ya había visto esta película ya hace años, y hay una parte que es como una especie de trámites burocráticos que quiere realizar el protagonista para que le den las tierras, y me hizo recordar a un corto que hicimos hace ya unos años, donde todo el trámite se prolonga y lo van peloteando de un lado para otro, y me hizo recordar a ese corto que hicimos hace años de solicitud personal, y pareciera inspirado, ¿no?, en esa secuencia, pero yo no había visto la película. Yo la vi después ya de hacer el cortometraje, y me pareció casi como una calca, ¿no?, de esa secuencia. En todo caso, tu corto es como un pequeño homenaje a esta película, Leo, aunque tu corto fue inspirado en un cuento cubano, creo, ¿no? Sí, así es basado en un cuento. Bueno, la recomendamos, ¿no?, esta película, que es muy buena. Y pasamos ya a la siguiente, que es La Boca del Lobo, que es de 1988 y dirigida por Francisco Lombardi, ¿no? Esta película, para mi gusto, es la mejor que hizo Lombardi, y trata sobre el terrorismo que estaba metido en la sociedad peruana en los años 80, ¿no?, de un grupo que va a un pueblo, a un pequeño pueblo, a
a ver qué problemas hay con terroristas, ¿no? Que han estado ahí azotando toda esa zona de la sierra, y llega este grupo para, como quien dice, para poner orden, ¿no? Y lo que no se dan cuenta ellos, o parece que no han previsto bien, es que no tienen la logística para combatir a este enemigo, que es un enemigo invisible, porque nunca se le ve a ningún terrorista durante toda la película, ¿no? Sino que se habla de ellos, ¿no? Como que están ocultos o atacan en las noches, o cuando no hay mucha gente es donde aparecen, ¿no? Pero nunca se les llega a ver, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, esta película, La Boca del Lobo. También es una película fuerte, uno de los mejores exponentes del cine peruano, atrevida en su momento, y que, a decir del propio Lombardi, cuenta él de que los militares o un alto mando militar pidió una reunión con él, y este general le dijo: no es el mejor momento para que hagas tu película, pero tampoco no te podemos prohibir a que lo hagas. O sea, prácticamente le estaban dejando la carta libre para hacerla. Y Lombardi le interesa y el coraje para poder rodar una película que hablaba no tan bien del ejército, ¿no? De una incursión militar que se les va de las manos al ejército en una zona desolada de la Sierra de Tacna. Fue filmada en la Sierra de Tacna, pero se simula que es la Sierra de Ayacucho. Entonces, es una película que critica la actividad de los militares, cosa que conmovió mucho cuando fue estrenada. Y cosa curiosa, cuando muchos años después, en plena dictadura de Fujimori, se rodó la película, debes tú recordar, La Casa Rosada, de Palito Ortega. Él cuenta de que en los rodajes, en pleno rodaje, se hacían incursiones militares para detener o sabotear estos rodajes, donde llegaban camiones del ejército para llevarse los rifles de utilería y no poder rodar. Entonces me trae a reflexión esta forma, ¿no? de que un Estado democrático como el que se vivió en el 88, del primer gobierno de Alan García, que digamos que daba el argumento de que quizás esa película no sea el mejor momento para hacerla, pero te dejaban la cancha libre, no había obstáculos, pero en pleno ejercicio del gobierno de Fujimori sí había esta especie de sabotaje de forma oculta, ¿no? De forma subrepticia. Y bueno, eso es como un dato de anécdota. Entrando a la película en sí, como tú lo has dicho, es una confrontación entre un militar de alto rango y su subalterno, ¿no? En esa radica el conflicto de la película. Lo que hay detrás, los embates del terrorismo o el enemigo que no se ve, es algo como que secundario. Es lo que, digamos, es lo que da fuerza a la acción, es el motivo por el cual están presentes los terroristas en este pueblo de Ayacucho, pero lo que pergeña, lo que dinamiza la acción es este conflicto entre
Iván Roca, el teniente Iván Roca y el soldado Vitín, ¿no? Y aquí me parece que existe una analogía en la película Pelotón. En la película Pelotón también es una especie de pugna entre soldados, entre dos soldados norteamericanos, ¿no? Y los soldados del Vietcong, los enemigos, igual que en esta película, no se les ve, se les ve recién al final de la película, o están agazapados, o prácticamente no se tiene como principal enemigo al enemigo real, ¿no? Al enemigo que uno piensa que va a ser el villano y antagonista principal de la película, como puede ser los norvietnamitas en Pelotón, o como pueden ser los terroristas aquí en La Boca del Lobo. Entonces, ese conflicto entre las dos personas es lo más rico de la película, entre este subalterno y su teniente, Leo. Sí, ahí lo que también llama la atención en este dúo de protagonistas es que inicialmente este soldado es como que admira en demasía, ¿no?, al teniente, ¿no? Lo tiene como en un lugar así, en un altar, porque lo respeta y lo admira, ¿no? Pero mientras van transcurriendo los días en que va sucediendo la acción, el teniente se va transformando, porque por esta misma ausencia o de no ver al enemigo físicamente, lo empieza a transformar y a enloquecer, ¿no? Esta transformación también hace que ya el soldado y el teniente empiecen ya como que a chocar, ¿no? Y ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Porque ya no es un ser tan admirable como lo era al inicio, ¿no? Leo, y esa ausencia del enemigo en físico se nota, es más palpable cuando Aristóteles Picho entra en una ira, cuando vuelven de hacer una incursión, una caminata, vuelven a su base y encuentran todo destruido, y a los soldados que quedaron allí para resguardarlo muertos, ¿no? Entonces Aristóteles Picho, en un arranque de ira, comienza a maldecir y a gritar y decirse: háganse presentes, y con todas las lisuras. O sea, es una tensión que uno vivía allí. Volver de una actividad física y encontrar a tus compañeros muertos es algo, pues, de lo que uno tenía que haber vivido allí para sentirlo. ¿Cómo uno puede pasar ese momento, Leo? Sí, así es. Bueno, vamos a pasar ya a las siguientes películas. Ya. Ajá. Esta película es bastante recomendable y está bien realizada, y también fue realizada, como indicas, John, en el momento en que el terrorismo estaba en su máxima expresión, ¿no? Hay una anécdota cortita que mi hermana me dijo que fue a ver al cine esta película, y la primera vez que la vio se fue la luz en el cine, cortaron la luz por algún atentado, ¿no? Y le tuvieron que devolver las entradas y le dijeron que puedan venir otro día a verla, ¿no?, con la misma entrada. Y fue al otro día y otra vez se volvió a cortar la luz. O sea, mira cómo era el momento, ¿no?, de esa misma época, que claro, cada rato los apagones eran común, cosa común. Ya recién a la tercera vez que fue ya pudo terminarla. Así que ahora pasemos a la siguiente película, y es del mismo año, de 1988, es Juliana, que fue realizada por el grupo Chasqui, y los directores en este caso fueron Fernando Espinosa y Alejandro Legazpi, y es la historia de una niña de 13 años que se hace pasar por niño para entrar a un grupo a un grupo de niños abandonados
que trabajan bajo las órdenes de un señor ya mayor que los explota para trabajar con ellos cantando en los microbuses, ¿no? De esta Lima de los años 80, ¿no? Y es todas las vicisitudes que pasa ella primero en su casa antes de entrar al grupo, cuando está con su mamá y con su padrastro que es un abusivo, y esto es lo que hace que ella abandone, ¿no? este lugar y se vaya con este grupo de niños, ¿no? ¿Qué te pareció, John, esta película? Al ver la película, lo triste que me resultó al verlo es de que como tú dices, la historia describe a una niña, cuenta a una niña que tiene que vestirse de varón para poder formar parte de una pandilla, ser protegidos por al parecer, un anciano delincuente que ya dejó esa actividad y tiene que pertenecer a ese grupo, pero para ello tiene que cambiarse la ropa, aparentar ser niño. Pero ese lugar a donde va a buscar protección es a la vez un lugar de explotación, ¿no? Y salvando las distancias, ¿qué tan lejos estamos ahora de la explotación infantil, donde se han escuchado casos en las noticias de los niños que son alquilados a ciertas madres que con vestimenta andina hacen trabajar a sus hijos en los cruces peatonales, ¿no? Es una especie de protección-explotación. El grupo Chasqui es una reunión de gente talentosa. Hay gente, profesionales extranjeros, europeos. Uno de ellos creo que es francés, que vio en los 80 esta especie de explotación en Latinoamérica, y por eso decidió hacer películas como Gregorio y luego Juliana, donde denunciaba esta acción, ¿no? Lo triste es de que han pasado 30, 40 años y esto sigue, pero maquillado de otra forma, visto de forma diferente, pero las bases se mantienen, ¿no? Es el niño que busca protección, el niño que está en un lugar donde está protegido / explotado. Una película que no ha envejecido y es de visión obligada tanto para cinéfilos como para los padres de la patria, los hacedores de leyes, las personas que tienen a su mando políticas para poder cambiar o revertir eso, Leo. Sí, la recomendamos, sobre todo porque hace un par de años esta película fue restaurada y remasterizada, ¿no? Y le han dado como una nueva vida, le han renovado sus colores y está con una calidad más acorde a los colores de esa época, ¿no? Que son de los años 80, ¿no? Ya la película está un poco como gastada y esta restauración que le han hecho como la va a hacer revalorar, ¿no? Y la recomendamos bastante, ¿no? Sí, está altamente recomendada. A la siguiente película, que es Caídos del cielo, de 1990, de Francisco Lombardi, ¿no? Esta es una historia, en realidad son 3 historias que se cuentan en esta película, y está también basada en esta época de fines de los años 80 e inicios de los 90, donde se vive en una Lima en crisis, ¿no? Casi todas estas películas de los 80 son sobre un Perú en crisis, ¿no? En crisis constante, ¿no? Y narra estas historias en primer lugar, de una pareja de ancianos que busca hacer un mausoleo para
ellos y también para su hijo, que ya ha muerto hace unos años, y están tratando de buscar el dinero, porque a pesar de que ellos han tenido anteriormente una vida cómoda, en esta época ya la crisis los ha hecho, y la inflación ha hecho que se desvalorice todo lo que ellos tienen, ¿no? Hay otra historia que es la de una anciana y sus nietos que reciben un chancho de regalo, ¿no? Para que lo críen, y esta historia está inspirada en un cuento de Julio Ramón Ribeiro, que es Los gallinazos sin plumas, y se ha adaptado de manera, de una buena forma, ¿no? Porque coge la esencia del cuento, ¿no? Y la tercera historia es la del locutor de radio y una chica con depresión, ¿no? Que es un locutor que tiene un programa donde anima a la gente a vivir mejor, ¿no? A darse cuenta de que la vida es bonita y es para disfrutarla, pero se da con un golpe de realidad cuando llega esta chica a su vida, ¿no? ¿Qué te pareció, John, esta película? Aquí hacemos el saludo a los compañeros que se están uniendo, Juan Carlos Martínez y Cali Pareja, y precisamente en esta película, como tú lo has mencionado, una de las historias está basada en un cuento de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin pluma, que también es un autor favorito de nuestro amigo Cali. Y entrando de lleno en esta película, hay una anécdota que cuenta Lombardi de la forma como él ideó esta película Caídos del Cielo. Él dice que estaba filmando en un cementerio alguna otra película o un documental, y escuchó una conversación en un sitio cercano donde estaba grabando, una conversación de dos ancianos que discutían sobre el tamaño que debía tener el mausoleo donde iban a descansar cuando uno de ellos muriera. Pero lo estaban conversando tan vivamente que Lombardi se acercó y trató de escuchar los diálogos, y le pareció tan rico esa discusión, que fue el germen por la cual inició Caídos del Cielo. Ya luego se unieron las otras historias y se juntó con el cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Un caso típico por el inicio, un caso típico de serendipia, ¿no? De serendipia es el caso de cuando tú encuentras algo que inicialmente no buscabas, haces un hallazgo que consideras de mucho valor, pero que no considerabas inicialmente buscarlo. Entonces, esta película es un fresco, una especie de estampa de la Lima de los 90s, ¿no? Aquella Lima que luego de salir del desastroso gobierno de Alan García y después del golpe de Fujimori, está pues a la deriva, ¿no? Y sus personajes prácticamente sufren esa inestabilidad, sufren esa crisis. Entonces son personajes que están en la periferia, y todos están marcados por una misma, parece un hilo conductivo, ¿no? Que es la inestabilidad, es que están a un punto de perderlo todo, o están a punto de caerse en el precipicio. Ese es el común denominador en todos estos personajes, uno más que otro. En otro prácticamente esa caída del precipicio es física, como es el caso del cuento del locutor de radio, ¿no? Donde tiene donde encuentra a una mujer que está próxima a su suicidio.
Es de Visión, es una película que recomendamos, es una película que me ha gustado, pero que te deja una sensación, se puede decir hasta de hartazgo, ¿no? Porque algunas rezagos de lo que se marcó en esa época de los 90 aún lo vivimos ahora, ¿no? Entonces todavía queda esa sensación, ese olor, Leo. Sí, los personajes están bien trabajados porque cada uno como que refleja algún defecto que los limeños solemos tener, ¿no? Por ejemplo, el anciano, que aparentemente es una persona correcta, en el fondo es una persona racista que desprecia a los mestizos o a los obreros, y todos tienen, sí. Leo, en la película cuenta de que ese señor sufrió el despojo de sus tierras por la reforma agraria. Entonces habría que entender que fue un gran latifundista, y como latifundista que era, no digo todos, pero como terrateniente o latifundista, pues tenía a su cargo obreros y peones que los trataba como esclavos, ¿no? Entonces ahí se podría entender esa especie de desprecio a esta clase que luego le arrebata sus tierras, ¿no? Entonces allí se puede tener ese comportamiento racista. Sí, y todas las historias tienen ese mismo espíritu de los mismos cuentos de Ribeiro, ¿no? Pareciera que Ribeiro hubiera escrito todas las historias, pero sí, solo es historias una la que... Sí, historias de perdedores. Nosotros teníamos esa idea de hacer un ciclo de el cine y los perdedores, que bien podría estar esta película inmersa, claro, ¿no? en ese ¿Y tus programa. cortos también? Sí, algunos también. Y ya vamos a ver qué películas incluimos en ese ciclo. Y esta película igual la recomendamos porque también es una gran película. Y sí, así es. A pesar de que algunas cosas son deprimentes, pero están bien estructuradas, están bien contadas, ¿no? Hay un gusto por sí, ahondar en la podredumbre, hay un gusto por oler un poco esa mierda. Siento yo así esta película. Pero vamos a otras películas quizá un poco más alegres que tengamos de qué hablar. Sí, vamos a la siguiente, que es Alias la Gringa, que es de 1991 y fue dirigida por Alberto Chicho Durán. Y esta película trata sobre un preso que tiene la costumbre de escapar de las cárceles donde está recluido, ¿no? Es como un especialista en fugas, y está basada también en un personaje que existió en la realidad, aunque no es exactamente la película tal cual ha sucedido en la vida, ¿no? de este personaje, sino que ha sacado como un extracto nomás, una pequeña parte de su vida, y de ahí ya se han inspirado, ¿no? en ponerla en otro contexto, ¿no? Porque aquí se ha adicionado este contexto del terrorismo en el Perú, ¿no? de esos años en que fue grabada, que es el año 91, y hay cárceles en esa época donde los terroristas, digamos, tenían sus propios pabellones, tenían sus lugares especiales solo para ellos, ¿no? Donde nadie se metía, ¿no? Y acá se está reflejado bien ese lado, ¿no? Donde los presos comunes, como el protagonista, que es un preso común, está separado de los terroristas, pero por una de estas coincidencias conoce a un personaje que ha sido acusado injustamente de terrorismo, ¿no? Y entre ellos empieza esta amistad dentro de la cárcel, y
y se van ayudando mutuamente, ¿no? Cuando están allí juntos se protegen hasta que la gringa un día se fuga, ¿no? Y lo deja a este compañero en la cárcel sabiendo que es inocente, ¿no? Pero corre peligro, ¿no? Porque ha oído que va a haber como un motín, ¿no? Y él ante esto quiere regresar a salvarnos, ¿no? O sea, regresar a la cárcel, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Es entretenida. Esta película, junto con otras que vamos a comentar, están ambientadas o tienen relación con la temática del terrorismo, ¿no? Nuestro cine de los años 80, 90 va a tener mucho de ese tema, tangencialmente o directamente. En este caso, en esta película, alias La Gringa, el preso, el gran Germán González, el actor Germán González, está en nuestra versión de Alcatraz, ¿no? El frontón de aquella época que antes fungía de prisión y ahora ya dejó de serlo. A decir de un crítico de cine, Leo, de la Villarreal, que tú debes conocerlo, decía que en el Perú no hay una buena película peruana. Lo que hay son mejores escenas en el cine peruano. Y él catalogaba la escena del juego de básquet de esta película como la mejor escena del cine peruano. Pues vi la escena del básquet y sí es buena, pero en cuanto a edición, ¿no? Hay un buen ritmo allí, hay un trabajo de edición pulcro. Pero sí, aquí en esta película solo puedo hablar sobre las buenas actuaciones del gran Enrique Victoria como un presidiario gay y del actor principal, ¿no? Germán González, que ahora que en los años 90 estaba trabajando de diseñador gráfico y que algunos de sus trabajos, debo decirlo, Cali Pareja, fue comentado por ti. De alguna forma llegó a tus manos. Yo me acuerdo que, Cali, tú estás acá presente, te debes acordar que a finales de los años finales de la década de los 90, yo presenté un proyecto que estaba inserto dentro de un gran espectáculo que se llamaba Pachacamac 2000. Tú, Leo, creo que debes conocer un poco de ese proyecto que estaba participando. Bueno, ese proyecto, los diseños de ese proyecto estaban hechos por Germán González, y a decir de nuestro amigo aquí presente, diseñador, tenía un trabajo, una realización que no se ajustaba a los cánones ya modernos. Bueno, eso era lógico porque aquí el actor es de la vieja escuela, ahora ya debe tener ya sus buenos años, pero tenía esa escuela en la cual su trabajo denotaba pues diseños de los 60, de los 70. Estoy siempre divagando con el tema. Volviendo a alias La Gringa, es una película entretenida. Es junto con Mercurio no es un planeta, de Alberto Chicho Durán, que aquí se llama Doble Juego, ¿no? Creo que se llama Doble Juego, una de las dos mejores películas de este cineasta. Pero en alias La Gringa es entretenida y merece verse por las actuaciones de Enrique Victoria y de este actor Germán González, actor y diseñador gráfico. Leo. Sí, y también es músico, tengo entendido. No, eso no lo sabía. Sigue vigente, bueno, está vivo este actor. Sí, todavía. Y bueno, la recomendamos. Vamos a pasar a la siguiente película, que es un documental. Este documental en algunas páginas aparece como si fuera como si fuera de Holanda el documental, aunque la directora es peruano-holandesa
y el documental fue grabado acá en Lima en el año 1993 y la directora es Hedy Honigman y narra la vida de diversos taxistas en el año 92, 93 más o menos, en que se grabó este documental, y cómo es su vida, ¿no?, en esa época, y cómo es que llegaron a ser taxistas, ¿no?, y todas las vicisitudes que han tenido para llegar hasta ese momento, ¿no? Es una película que describe bien la Lima de esa época, ¿no?, también, que es del año 92, 93, donde estaba en plena crisis. Si bien el terrorismo allí empezaba a disminuir, pero el 92, digamos que fue uno de los años más violentos. A partir de allí empezó a descender, pero la crisis económica era en aumento, ¿no? Había crisis por todos lados, y la gente desempleada o que tenía un empleo donde no ganaba mucho se dedicó a hacer taxis con sus autos, ¿no? Y la mayoría de estos autos son autos ya antiguos, destartalados, que se están cayendo, y vemos por las imágenes de la época que todavía se hacían taxis en Volkswagen, ¿no?, en el escarabajo de Volkswagen. Ahora eso ya está prohibido, pero este documental es como una foto de la época, ¿no? Y ese es, yo creo que es su mayor aporte, ¿no?, de mostrar cómo era la Lima en esos años, ¿no? ¿Qué te pareció, John, a ti el documental? Cuando primero vi el título de Metal y Melancolía, me pareció un simpático juego de palabras, ¿no? Metal y melancolía. Y metal lo supuse por los taxis, porque es el principal elemento de ese documental. Pero después leyendo, observo de que es porque él dice, a decirte uno de ellos, de los personajes, es porque tanto sufrimiento y pobreza lo han endurecido a uno como el metal, ¿no? Y melancolía es por esa nostalgia de ese pasado quizá mejor y que ahora añoran, ¿no? Entonces es un bonito título. Y como tú lo dices, es un fresco, es un cuadro de la época. Son los primeros años de los 90, donde después de, nuevamente, ¿no?, nefasto gobierno de Alan García, estoy repitiendo lo mismo porque estas películas, la mayoría de estas películas se basan en finales de los 80, inicios de los 90, después del primer gobierno de Alan García, y después de el paquetazo de Fujimori, todo el mundo vio al automóvil como su forma de hacer dinero, ¿no?, en el taxi, su forma de sobrevivir. Y todos los profesionales que dejaron de serlo se volcaron al taxi para buscar ese segundo medio de subsistencia. Entonces es una película que recoge ese sentir, que recoge esa forma de vida de estos primeros años del gobierno de Alan García, y que también ahora seguimos viviendo, ¿no? Ahora la mayoría de las personas actualmente ven en el taxi no su segunda forma de hacer dinero, sino es la primera, ¿no? Entonces vemos que hay una prolongación de esta, pareciera que este documental no acabó, ¿no?, cuando terminó la película, sino que subsiste y cuyo recuerdo aún se mantiene ahora. Sí, y las historias que narra cada persona son tan diversas, tan ricas, que
bueno, personalmente me dio ganas de buscar buscar nuevas historias, ¿no? de este tipo de personajes, ¿no? Y ves personajes tan entrañables que quisiera saber cómo es que están hoy en la actualidad esas personas, ¿no? Se podría hacer un Metal y Melancolía 2, ¿no? La segunda parte. Así es. Con los mismos personajes. Y no nos sorprendería que alguno de ellos siga siendo Taxi, ¿no? Sí. En esta Lima que aún no, que tiene sus momentos de éxito, pero parece una bonanza pasajera, superflua. Y creo que pasamos a la siguiente película. Ya. Que es Días de Santiago, que es del 2004 y fue dirigida por Josué Méndez, ¿no? Y cuenta la historia de un ex soldado de 22, 23 años que ha regresado después de luchar contra los terroristas y con los narcotraficantes de su propio país y también en la guerra con el Ecuador. Regresa a Lima, pero regresa trastornado, completamente traumado, trastornado, con sus fantasmas de lo que ha visto en esos lugares, y él trata de ordenar su vida a la realidad de esta ciudad, ¿no? que no le da ninguna oportunidad de insertarse nuevamente, ¿no? Y es rechazado de diversas formas, ¿no? No se siente aceptado en ningún lugar, ¿no? Y esto es lo que lo va transformando a él, ¿no? Por dentro, ¿no? Él quiere tener orden en su vida y eso lo expresa en distintos diálogos, ¿no? O monólogos que él tiene solo, así, los habla así estando solo, ¿no? Y este es, digamos, la personalidad que va luchando contra las cosas externas que lo van agobiando, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Sí, es una película triste porque un soldado que viene de cumplir con su deber para con su país se reintegra a la sociedad y cuando pareciera que él busca una especie de paz y sosiego en la ciudad, con algún trabajo digno que le pueda dar esta sociedad, es precisamente esta sociedad la que lo trastorna y altera su orden, ¿no? Ese orden en la cual se ha formado y se ha formado en una institución castrense, ¿no? Es memorable ese monólogo que tú haces mención, donde pareciera que estuviese conversando inicialmente con su esposa, ¿no? Pero luego, donde dice, entre otras cosas, de que en la vida siempre tiene que haber un orden. Y luego descubrimos que él hablaba solo. Entonces ya observamos a un tipo, pues, que ya ha pasado de la cordura a la locura, ¿no? Y en esa escena final y climática a la vez, donde ya prácticamente dejó de ser el ciudadano cuerdo y vuelve a sus cauces, ¿no? A ser el soldado que levanta la pistola para poder defenderse en una sociedad, en una ciudad que le golpea, que lo trata mal, que lo vilipendia, que no le da un espacio para que pueda hacerse, ¿no? Como ciudadano. Y aparte es también un claro ejemplo y una denuncia, ¿no? Una película de denuncia sobre la gente que sirve en el ejército, los jóvenes que sirven en el ejército y que luego no pueden reinsertarse en la sociedad. Acá tenemos una mención de Cali Pareja.
Sí, que dice que Días de Santiago junto a La Boca del Lobo son las mejores películas peruanas. Sí, están entre las mejores. Yo pensaba que Días de Santiago podía defendernos ante los Óscares, pero finalmente no llegó a estar en la lista de los siquiera para postular a su nominación. Una pérdida. Pero sí, es una película de visión obligada, Días de Santiago. Sí, así es. Y pasamos ahora a la siguiente película, que es una película más reciente, que es Huayna del año 2017, dirigida por Oscar Catacora. Y yo esta película recién la he visto para hablar de ella en este programa y me sorprendió gratamente, porque a pesar de que es una película de un ritmo lento, de un ritmo pausado, en la película está contada con planos fijos, estáticos, donde la cámara no se mueve. Suceden cosas, van sucediendo cosas a través de la pantalla que te interesa qué es lo que les está pasando a estas dos personas, ¿no? Que son dos ancianos que viven en una especie en un lugar remoto, ¿no? De los Andes del Perú, y parece que no hay casi nada alrededor, ¿no? Se habla de un pueblo que está a una cierta distancia, pero no sabemos cuánto, pero sospechamos que es un lugar lejano, ¿no? Y no sabemos cómo es que estos ancianos, a pesar de que están solos, continúan viviendo allí, ¿no? Pese a las inclemencias del clima, del lugar, que es como un lugar frío, aún se mantienen allí con la única esperanza de que su hijo, que se ha ido, algún día vuelva, ¿no? a visitarlos o a llevárselos, ¿no? Ellos siempre están esperanzados en este hijo que no sabemos tampoco si es que está vivo o muerto, o qué es lo que ha hecho de su vida, ¿no? Sino que simplemente se le menciona como un deseo que están esperando que aquellos de ellos para que vuelvan, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Lo que más me llamó la atención es el color, los contrastes, el paisaje, los planos generales. Me hace recordar a John Ford, las tomas largas, al cine de Ozu, ¿no? El cineasta japonés, el Apu, la montaña, al monte Fujiyama en el cine de Kurosawa. Tiene muchas películas de donde ha bebido este director, y aquí, volviendo al tema del Apu, de la montaña, es como un personaje más, ¿no? Es el monte, o es el cerro que oprime, que oprime a los personajes con este frío gélido, o es el que da el espacio donde se produce la vida, donde habitan estos ancianos que esperan que su hijo vuelva, ¿no? Y en todo momento se respira esa sensación de espera larga que tienen estos ancianos. Se observa en la película, las tomas largas. No hay mejor película que sintetice eso, ¿no? La añoranza, la espera, la paciencia, todo está ahí, todo está condensado. Y todo está sometido bajo la protección tutelar de este Apu, ¿no? Con este cielo límpido, con los planos generales majestuosos. Todo está puesto, todo está pensado en el tema de la película.
un gran trabajo de fotografía, más que nada. Hay que valorar en esta película el impecable trabajo de fotografía, Leo. Y también valorar a los dos personajes, ¿no? Que no son actores profesionales, sino que son personas comunes y corrientes que el director ha sabido dirigir, ¿no? Y ha sabido darles los alcances necesarios para que ellos sepan cómo actuar ante las cámaras, ¿no? Porque la película, si bien es ficción, tiene toda la apariencia de que es un documental y que estos personajes son bien reales, ¿no? Porque están bien dirigidos, ¿no? Están bien llevados en este universo minimalista, ¿no? O intimista, donde no aparentemente la cámara está estática y puede que mucha gente diga que ahí no pasa nada, ¿no? Pero están pasando cosas, ¿no? Sí, así es. El tiempo mismo está pasando, ¿no? Y eso hace que esa sensación que tenga una fuerza en esas imágenes, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? De visión obligada, y también haciendo referencia a esta película, también de visión obligada, El árbol de la vida de Terrence Malick. Solo por esta película tienen que ver El árbol de la vida de Terrence Malick. Leo, ¿cuánto tiempo llevamos? Sí, ya nos queda un par de minutos nomás ya para ir despidiendo el programa, y decirles que a los amigos que nos están escuchando que si desean que hablemos de algún tema en especial, nos lo digan, nos escriban. Y no sé si tú tienes algunas palabras finales o una recomendación para el público, John. Simplemente invitar a ustedes, a algunos amigos, a que nos sigan viendo o escuchando en las próximas ediciones de nuestro programa, y que nos escriban señalando las películas que desean que comentemos, Leo. Sí, también pueden suscribirse a las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y en el YouTube también. Y también nos pueden seguir en Spotify, ¿no? Donde ya tenemos nuestro podcast, y ahí pueden escuchar este programa y todos los programas anteriores que hemos realizado, ¿no? Y bueno, eso sería todo por ahora, y ya nos estaríamos viendo, escuchando el próximo viernes a la misma hora, ¿no? Felices fiestas patrias. Sí, felices fiestas a todos, y ya nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos. Chao, amigos.